Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. El mundo ha descubierto a Björk. Bueno, no sé si se pronuncia Björk, yo toda la vida le he pronunciado así porque es... Bueno, es que yo creo que de toda la vida conozco, de toda mi vida conozco a Björk, quiero decir, desde la adolescencia o así. Es una artista muy completa y actualmente se ha vuelto conocida básicamente porque ha hecho una colaboración con Rosalía. Sí que es verdad que puede ser que sea la única canción de Rosalía que voy a poder tolerar porque está bastante bien. Dado que todo el mundo conoce a Björk y aunque yo la conozco y tenemos mi marido y yo bastante música de ella, básicamente voy a hacer este vídeo porque mi marido es muy fan de esta mujer, tiene muchísimos CDs suyos y digamos que ella siempre ha sido un punto de inflexión porque es una artista que a los dos nos gusta, sin embargo yo personalmente siempre me ha caído bastante mal. Ahora os voy a explicar por qué, no va a hacer falta una explicación porque os voy a hablar tanto de su vida artística como de su vida personal porque ha tenido bastante relevancia dentro del mundillo. No voy a hacer esta introducción más larga porque va a quedar un vídeo muy largo porque bueno, Björk no solo es cantante, también es compositora, productora, artista y actriz. Así que prepárate, cógete lo que quieras, yo tengo aquí mi café. Y va a quedar un vídeo muy largo, pero espero que muy completo. Ya sabes que para ayudarme me ayudas un montón si hipeas el vídeo. Le das a los 3 puntitos si es que estás desde el móvil y te saldrá hipear. Tienes una serie de puntos, gástalos en mi vídeo que así consigo más feed y poco a poco iremos creciendo. Por supuesto también me gusta compartir y suscríbete si es que aún no lo has hecho. Y ahora sí, comencemos. Bienvenidos al reino de la oscuridad, donde los siniestros se reúnen a escuchar. Madame de la noche, con música a su lado, traumatiza y fascina, dejando a todos pasmados. Björk nació el 21 de noviembre de 1965, en Islandia. Esto es importante, el hecho de que naciera en Islandia, porque vamos a ver que a través de los años y en su obra ha sido una influencia muy marcada. Sí que es verdad pues que Islandia se caracteriza porque es muy pequeña, porque también tiene una naturaleza muy salvaje, tiene bastante simbología y por eso se le considera un país con muchísima independencia cultural. Digamos que el nombre de Björk además tiene un significado bastante literal y es que es Abedul, hija de Gomundur. Parece un poco como rollo El Señor de los Anillos. Gomundur obviamente es su padre. Sus padres además tuvieron una gran influencia en su forma de ser, ¿vale? Porque su madre era activista y feminista y estaba muy vinculada a todos estos movimientos, no solo el feminismo, sino también al ecologismo, la espiritualidad y además participó pues en bastantes protestas que tenían que ver, pues eso, con el ecologismo, ¿no? Protestas contra la energía nuclear y, bueno, tenía unas ideas bastante progresistas para aquella época. Por otro lado tenemos a su padre, que sí que es verdad que era, digamos, la parte más racional dentro de la relación. Y sencillamente, pues era un electricista. Sí que es verdad que formaba parte del sindicato, por lo que, bueno, siempre tenía como esta parte un poco más reivindicativa. Los padres de Björk se separaron cuando ella era muy pequeña, pero el padre siempre estuvo muy presente en su infancia y, como os digo, pues tuvo bastante relevancia a lo largo de su vida. La cuestión es que durante esa separación, la madre se va a una comuna hippie. Al vivir en esta comunidad hippie, pues sí que es verdad que Björk desarrolló, pues, una personalidad más creativa, ya que estaba rodeada de muchísimos artistas. Y cuando decimos artistas nos referimos desde cantantes hasta pintores, escultores o personas directamente que tenían mucho que ver con el mundo alternativo. Dado que desde pequeña estuvo en esta comunidad, pues claro, desde pequeña estuvo involucrada en lo que era el tema musical y artístico. Donde ella vivía estaba todo lleno pues de instrumentos, de diferentes utensilios para hacer diferentes artes plásticas y también había pues bastantes charlas de política. Lo de, como digo, desde muy pequeña, 5 o 6 años, ella define su infancia como que era muy caótica pero a la vez muy libre porque se nutría de diferentes pues opiniones, expresiones, etc. Como desde pequeña tenía total libertad de expresión tanto artística como ideológica, ella empezó desde muy joven a tocar tanto la flauta como el piano. De hecho, a los 5 o 6 años ya eran instrumentos que ella tocaba con bastante, digamos, soltura. A partir de estos, digamos, 5 o 6 años que la niña empieza a mostrar pues unas características musicales bastante avanzadas, es cuando se le mete en el Conservatorio de Música de Reykjavik. Es que los nombres son muy difíciles, los voy a decir más porque entre la dislexia y cómo se ponen,
De todas maneras, no sé si lo intentaré poner los nombres por aquí o en fin. La cuestión es que fue inscrita en este conservatorio, ya aprendió pues flauta, piano, teoría musical. Y fue una alumna muy talentosa durante los 10 años que estuvo allí. Lo que sí que se caracteriza durante esta época que pasamos de infancia a adolescencia o preadolescencia es que Björk, precisamente por cómo se había criado, por la libertad creativa que tenía y demás, sí que es verdad que se le recuerda como una alumna muy talentosa, pero también muy rebelde, porque tendía bastante a improvisar y no seguir las partituras. Digamos que se dejaba llevar un poco, ¿sabes?, por la vena artística que le salía por los poros. Cuando uno de sus profesores se dio cuenta del talento que tenía, no solo a la hora de tocar diferentes instrumentos, sino vocalmente, le animó a que grabara una canción. Fue una cover que fue I Love to Love de Tina Charles. But my baby just loves to dance. He wants to dance, he loves to dance, he got to dance, so I love. La voz llamó tantísimo la atención que, bueno, porque esto ocurrió, se presentó a un concurso de la radio, se escuchó en todas partes esta canción y una discográfica se dio rápidamente cuenta del gran talento que tenía y la invitó a que hicieran, pues eso, su primer trabajo discográfico. Es así cuando en 1977, con 11 años, Björk saca su primer álbum llamado simplemente Björk. Era una mezcla pues de canciones infantiles, de versiones y temas tradicionales de Islandia. Algunos detalles curiosos de este disco es que lo grabó mientras iba al colegio, que en el álbum tocaban todo tipo de músicos bastante importantes dentro de Islandia y que se vendió tanto dentro del país que acabó convirtiéndose en una celebridad local. Pero claro, empezamos a pasar ya a la preadolescencia, adolescencia, y aquí es cuando Björk pues empieza un poco a alejarse de, digamos, el tema más clásico dentro de la música, y es aquí cuando empieza a interesarse pues digamos por la escena punk irlandesa. No sé si, yo creo que ya he nombrado varias veces a Björk, no sé si con el nombre o de otras maneras. La he nombrado en diferentes vídeos que he hecho acerca de diferentes estilos musicales asociados a su cultura gótica. No sé si la nombraré en el próximo vídeo que estoy haciendo del post-punk, que me estoy leyendo un libro de 600 páginas, entonces tranquilos porque voy por la 200, pero cuando me termine el libro haré pues el vídeo y además mis miembros del canal tendrán ese libro para descargarlo. Esta vez, ya que hay gente que se ha puesto a decir que no pueden comprobar mis fuentes, pues por lo menos que mis seguidores puedan ver que efectivamente todas mis fuentes están basadas en libros que además voy a poner para los miembros del canal. En fin, sigamos. A partir de este interés por la escena punk de Islandia es cuando empieza a formar parte de otros grupos, entre ellos Tappi Tíkarras, que se traduce como tapón en el culo, que por supuesto era un nombre muy punkarra, ya sabéis cómo era el punk en aquellos años, donde cantaba y tocaba instrumentos. También empezó a escribir sus propias letras, a menudo en islandés, a menudo pues en otros idiomas, e inclusive ponía como sonidos nuevos, porque algo que siempre ha caracterizado a Björk es su ansia por experimentar en cualquier género musical o en cualquier ámbito de su vida. La cuestión es que en el punk encontró justamente aquello que necesitaba, ¿vale? Libertad creativa, autenticidad y sobre todo rebeldía. Pero por supuesto, como os he dicho al principio, Björk va a estar muy fuertemente influenciada pues por la naturaleza irlandesa, porque ya sabéis pues que si durante su infancia y adolescencia creció precisamente en ese ambiente, pues sí que es verdad que le está rodeada de volcanes, de glaciales, de la aurora boreal, pues como que se impregnó mucho no solo de sonidos muy especiales de la naturaleza, porque ella incluso decía que podía oír el viento, el hielo y los animales. Y todo esto va a tener mucha importancia a lo largo de los años en su propia obra. De hecho, esta conexión con la naturaleza es un pilar estético y emocional que se vería en toda su obra posterior. Podemos decir en resumen que la infancia de Björk fue artísticamente rica, espiritualmente libre, con una educación musical muy completa y sólida, como estaba marcada por una fuerte conexión con la naturaleza y con la contracultura, y digamos que también emocionalmente algo compleja por la separación de sus padres. Y aquí empezamos a llegar a la etapa clave de Björk y es su adolescencia.
Digamos que fue una época de ruptura, experimentación y autodescubrimiento. Porque aquí es cuando pasa de ser una niña prodigio dentro de la música más clásica a ser un icono punk muy rebelde y bastante llamativo dentro de la escena islandesa. Cuando termina de grabar este disco y, como os digo, se convierte en algo así como una pequeña estrella local, ella tenía 12 años y no le gustaba este tipo de fama, ¿vale? Se sentía bastante observada, controlada y además se sentía muy encasillada, ¿no? Como que la imagen tenía, como que la gente tenía una imagen de ella muy cuadriculada y ella, aparte de no sentirse a gusto en esa imagen porque no correspondía a su verdadero ser, es una persona que a lo largo de los años nunca le ha gustado estar encasillada en ningún sitio. Así que esto le causaba, digamos que bastante ansiedad. Así que con 13-14 años pues empieza a buscar su propia voz, ¿no? Quiere empezar a alejarse de lo que es el mundo infantil y del mundo que se espera de ella y empezar a encontrar su verdadero lugar. Aquí es cuando ella empieza a explorar con nuevos sonidos para poder descargar esta frustración que ella sentía. Pero además es que ya sabéis que durante esta época, que era como entre el 73 y 78, fue la época del post-punk, ¿no? Donde pasamos del post-punk a los géneros definidos de este. Y entonces no solo había como una reinvención del punk, porque el punk en esa época estaba en el punk ha muerto. Entonces encuentra cierta, digamos, se agarra a cierta expresión entre el punk. Como el New Wave estaba en Europa en plena expansión, pues es algo a lo que ella se agarra para poder dejar fluir pues esta energía que ella sentía que quería transmitir a través de la música. La cuestión es que, claro, a estar Islandia, ser pequeña y estar más aislada, tampoco es que hubiera mucho más que se pudiera hacer. En ese momento lo que había era la escena punk, y ya con 14-15 años, donde los jóvenes buscaban expresarse, era en el punk. Así que ahí va ella a intentar pues encontrar, ¿no?, ese anclaje donde pueda expresarse. ¿Qué es lo que hace? Empieza a frecuentar esos ambientes. Entonces se une a bandas locales, asistía a estos conciertos que se daban en pequeños sótanos, en pequeños bares, en lugares, ya sabéis, muy concretos y muy pequeños. Y además adopta pues la estética punk, ¿no? Un pelo corto, una ropa andrógina y también una actitud muy desafiante. Aquí es cuando empezamos a ver diferentes bandas, ¿vale? En 1979, Spit as Not. Fue la primera banda de adolescentes, aquí claramente era punk, tenía una energía cruda, letras improvisadas y mucho ruido, ¿vale? Fue su primer contacto real con la libertad creativa fuera del conservatorio, fuera de lo más clásico. En 1980 entra en Exodus, que es un grupo pues más orientado al jazz fusion y a la música experimental. Aquí es cuando Björk comienza a experimentar melodías, estructuras, sonidos menos convencionales. Luego estuvo en Tapi Tacarras, es el que os he dicho antes, Tapón en el culo, que estuvo entre el 81 y el 83. Aquí ya ella era la cantante principal. Había una mezcla entre punk, jazz y funky. Y también, y aquí ya publicaron un EP. El grupo tuvo cierto éxito en Islandia y además también está documentado en la película Rock Ekebran de 1982. Como os digo, este es el grupo que más o menos tuvo mayor de relevancia. Aquí Björk tenía 16 años solamente. Y aparece pues con muchísima energía, pelo corto y una actitud así como muy magnética. Siempre ha sido una artista que ha tenido muchísimo magnetismo y que ha causado mucho amor-odio. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de su vida. Aquí es cuando se empieza a notar pues que ella tiene algo único, ¿no? Es potente, es expresiva, es capaz de pasar del grito al susurro y tiene una emotividad muy inusual. La cuestión es que Björk no tuvo la típica adolescencia, ¿vale? Mientras la mayoría de los jóvenes iban al instituto o a fiestas de su edad, ella no. Ella se dedicaba a cantar, pasaba horas ensayando con sus bandas, grababa maquetas, estudiaba música clásica, porque aún estaba en el conservatorio, porque ella quería seguir mamando y quería seguir aprendiendo. Y además se mantenía, pues eso, muy activa dentro de lo que era el mundo alternativo.
Era un ambiente como muy bohemio y libre. Y como os digo, pues ella tenía la facilidad de que sus padres siempre le habían dicho pues que tuviera esa expresividad, ¿no? Que aprendiera a libremente expresarse como ella viera, tanto musicalmente como ideológicamente. Sí que es verdad que su madre, como os digo, sigue siendo una figura muy influyente, pero también tenía una relación bastante tóxica. ¿Por qué? Porque digamos que la madre tenía como bastante dependencia de Björk. Y Björk estaba en esa edad en la que quería totalmente ser independiente. Así que había pequeños roces. Era una edad complicada, con una familia pues eso, un poco complicada. Tras el éxito de la banda Tapi Takarras, pues toca en Kulk entre 1963 y 1986. Era un colectivo anarquista de artistas y músicos que tenían ideología política y estética oscura. Aquí ya vemos que empieza a estar influida por el post-punk británico. Y también por el surrealismo, que es algo que de nuevo va a estar muy presente en la obra de Björk. Este grupo lo que le permitió fue explorar más el lado intelectual, experimental y expresivo. Colaboró con poetas, performers y otros músicos pues, irlandeses que formaban parte de la escena más alternativa. Con la disolución de Kulk nació The Sugar Cubase, que es de 1986, la banda que la lanzaría al éxito internacional. Pero para entonces Björk ya había pasado casi una década en la música alternativa islandesa y había desarrollado pues, una identidad totalmente única, artística y filosófica. Durante su adolescencia y hasta lo que digamos los 20 años o así, ella pasó a crear lo que sería el núcleo de su trabajo, ¿vale? Naturaleza más tecnología, instinto más intelecto, libertad más disciplina. Fue un periodo de búsqueda espiritual y artística, también una rebelión consciente, ya que ella quería ir en contra de la etiqueta de niña prodigio y de lo que se esperaba de ella. Y también pues una gran inmersión dentro de lo que sería la contracultura punk y el post-punk, que fue una época muy experimental musicalmente. Además aquí es ya cuando se forma bastante su personalidad, ¿no? Que es una mujer pues muy independiente, muy creativa y muy vanguardista. Sí que es verdad que Björk desde muy joven pues fue descrita como una persona muy energética, muy hiperactiva, intensamente curiosa y muy introspectiva, ¿vale? Que esto es algo que también va a influir bastante en su carácter a lo largo de los años. Ella tenía un temperamento muy fuerte y un sentido de la independencia, vamos, brutal. No soportaba las estructuras rígidas, pero ni en la música ni en la vida cotidiana, absolutamente en nada. Sus compañeros, sus profesores, todas las personas decían que parecía siempre como que estaba en otro mundo, ¿no? Pero con una claridad absoluta sobre lo que quería. O sea, ella como que tenía puesta siempre la mira en aquello que quería lograr, ¿vale? Entonces siempre estaba como abstraída, pero con un punto claro en su mente. Sí que es verdad que, bueno, ella lo que le pasó que al ser Islandia muy pequeño, pues se dio cuenta de que no había nada que hacer, ¿no? Como que ya estaba todo inventado, entonces ella necesitaba expandirse. ¿Qué es lo que hace? Pues como estaba bastante influida por el anarquismo artístico del primer grupo Kulk, pues lo que hizo fue que empezó a ver el arte como un medio de resistencia social y espiritual. Como os digo, ella rechazaba la fama convencional, no le gustaba, ella buscaba... De hecho, estaba totalmente en contra de la industria musical, que esto es algo que también pasó al principio del post-punk, muy por la ideología punk, pero que luego cambiaría. Y entonces ella también, como os digo, su obra viene bastante equilibrada entre lo que es lo natural, lo tecnológico, lo instintivo, lo cerebral. Y también estaba muy identificada con el feminismo, ¿vale? Que además era algo muy personal y simbólico, porque ya sabéis que por parte de su madre, como he dicho al principio, su madre estaba muy involucrada en el tema del feminismo. Así que digamos que era una mujer que tenía una fuerza pues descomunal intelectualmente, y además tenía una capacidad creativa y emocional bestial. Nos encontramos que ella, como de más joven, tenía una imagen que le gustaba, a ella siempre le ha gustado parecer imperfecta, parecer rara, ¿no? Ella lo que no quería es que su aspecto distrajera de la música. Sí que es verdad que Björk es una mujer bastante guapa, pero sí que es verdad que algo que siempre ha pasado es que su aspecto... Ella siempre ha intentado que su aspecto fuera como más lineal, en el sentido de que sí que expresaba el tipo de música que ella tenía, pero no destacaba por encima de su música, que era algo, como os digo, que
destacaba bastante. Algo que también destacaba es que cuando hacía una entrevista, su forma de hablar era bastante peculiar, ¿vale? Porque era un poco como poética, abstracta, y algo que también que caracterizaba a Björk y que destacaba en una chica como ella era que era tremendamente sincera. Musicalmente ella dice que sus referencias son The Clash, Joy Division, The Split, Siouxsie and the Backsex y Kraftwerk. También la música jazz, clásica y la folclórica islandesa. Desde pequeña también la música tradicional asiática y africana, porque su madre pues tenía vinilos de música de todo el mundo. Esta mezcla precisamente de tantos géneros musicales y tantos artistas diferentes haría que luego su música, ¿no? Su estilo posterior fuera como tan inclasificable, ¿vale? Es que la música de Björk realmente es muy abstracta, ¿vale? Tiene como muchos géneros a la vez y no sabrías muy bien cómo clasificarla. Nos encontramos, bueno, pues que fundaron The Sugar Cubes, un grupo que surgió casi por accidente, de una forma lúdica y muy accesible de hacer música sin ningún tipo de pretensiones. Por otra parte, el guitarrista era su pareja y en 1936 tuvieron su primer hijo. Aquí nos encontramos con una Björk que era muy joven, solo 21 años, y ya era madre, cantante y compositora de una banda alternativa. Sí que es verdad que ese álbum tuvo un éxito totalmente inesperado. Hay temas muy famosos como Birthday, Deus y Motor Crash. Fue un disco que en Reino Unido y Estados Unidos lo petó muchísimo porque fue aclamado por la crítica. Y de hecho, Birthday fue elegida como el single de la semana por varias cadenas locales, bueno, por varias cadenas musicales de radio, y también apareció en portadas de revistas. La prensa la describía como una criatura de otro planeta, mitad niña, mitad chamán, con la voz más expresiva del pop moderno. Y es que la voz de Björk lo que tenía era que era una mezcla de dulzura, fuerza, emoción. Era como algo totalmente incontrolable, era muy emotiva, ¿vale? Tenía una emoción, como os digo, fuera de este mundo. Y era algo pues que la gente estaba totalmente loco con ella. Dentro de esta banda, de Sugar Cubes, pues podemos decir que su estilo era una mezcla de post-punk, surrealista, y había pues letras absurdas, letras poéticas y letras incluso humorísticas. Aquí Björk destacaba por la interpretación musical que hacía, porque era como muy emocional. Y luego pues digamos que su pareja, el guitarrista, lo que hacía era darle este toque más esperpéntico, ¿no? Más excéntrico, más raro. Era un poco como casi teatral. La banda no buscaba, como os digo, fama, pero se convirtió en un fenómeno alternativo. Así que hicieron giras por Europa, por Estados Unidos, tocaban en programas de televisión y se convirtieron en los primeros artistas islandeses con éxito a nivel europeo o a nivel global, porque ya incluía Estados Unidos, como os digo. ¿Lo que pasa? Pasa que Björk era una persona, como os digo, que continuamente quería experimentar. Y esto en la banda, pues como que ellos ya tenían más o menos su sonido definido, no querían seguir experimentando. Björk sí quería pues nuevos sonidos, más personales, más experimentales. Y el otro pues prefería, su pareja, el guitarrista, prefería tener pues que se quedara el grupo pues con la imagen que tenía, pues que era más satírico, más grupal, etc. Pero es que además Björk aquí, como os digo, tenía 21 años, era madre y se sentía muy desgastada por la exposición mediática, algo que a lo largo de su vida ella siempre ha llevado muy mal. Björk toda su vida ha llevado súper mal el ser el foco mediático, ¿vale? Luego vamos a ver algunas de sus, bueno, pues de las cosas más llamativas que ha hecho, pero es algo que ella siempre ha llevado fatal, no ser el foco de atención. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en 1992, tras el álbum Stick Around For You y una recopilación de rarezas, el grupo se disuelve amistosamente, ¿vale? Cada miembro sigue su camino y Björk decide mudarse a Londres, pues para empezar desde cero. Y aquí es cuando empieza su paso de carrera solista internacional, con debut en 1993, donde cristalizó todo lo aprendido, desde la disciplina del conservatorio, la rebeldía punk, el surrealismo islandés, y su deseo de reinventar la música pop desde dentro. Antes de la disolución del grupo, tengo que decir que después de ese éxito, sacaron otros dos álbumes, ¿vale? Here Today Tomorrow Newsweek en 1989
y Stick Around for Hope en 1992, que como sabéis es el último, ¿vale? Por lo que hemos dicho anteriormente. Björk aquí expresa pues que necesitaba silencio, un lugar donde pudiera escucharse a sí misma sin ruido alrededor para saber realmente cuál era el siguiente sonido que ella quería experimentar. Tiene mucho que ver con que luego se fuera a Londres, que precisamente estaba en ese momento viviendo pues diferentes géneros, el New Wave, el Cold Wave, sobre todo también el rock gótico, en fin, también la música, el rock industrial. Bueno, ya lo veremos, todo eso lo veremos en el vídeo del post-punk que voy a hacer próximamente. Entonces, ya os digo, ella no la vivió como una ruptura amarga y algo malo, sino que para ella supuso una liberación, porque era algo que ella necesitaba hacer, seguir experimentando. Aquí es cuando ya después de que pasa esto, estamos en 1992-1993, su hijo tiene como 6 años y aquí estamos en pleno boom de la música electrónica y como siempre Londres era epicentro de todo ello. Y además, como os digo, ella ya venía con cierto interés por toda la escena post-punk, que la música electrónica también tuvo que ver en cierta manera con el... Bueno, como os digo, ya veremos eso, es que me enrollo a hablar del post-punk y al final la vamos a liar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es cuando Björk se reinventa. Empieza a colaborar con otros productores, por ejemplo, Neil Hopper de Massive Attack, Graham Massey de 808 State y Howie B. Descubrió pues clubs de música que evidentemente no había en Islandia, donde había música electrónica y se sintió súper inspirada por precisamente este espíritu creativo que tenía la ciudad. También se sintió muy fascinada no solo con estos clubs de música electrónica, sino con los DJs que había en ellos, ¿no? Porque además sacaban sonidos que los trataban como si fuera una materia viva que había que moldear. Palabras de Björk, ¿vale? Entonces ella sentía que era algo muy parecido a lo que ella quería hacer y que ya había hecho ella con su voz. Según explicó ella más tarde, ella dijo que Islandia era su raíz, pero que Londres habían sido sus alas, que allí las encontró. Bastante bonito. Y entonces es cuando en 1993 saca su primer álbum solista, debut, publicado en julio de 1993 y que fue una absoluta locura y un éxito mundial. O sea, realmente el título del disco precisamente es por eso, porque ella realmente era su primer debut artístico consciente, donde ella realmente llevaba las riendas de su música. Aunque sí que es verdad que ella todavía no había terminado de experimentar, pero la primera vez que ella era una mujer adulta que llevaba las riendas y que por fin empezaba a explorar los sonidos que ella quería. ¿Qué había en este disco? Este disco mezclaba electrónica, mezclaba jazz, pop y música de cámara, o sea, de todo. Tenía temas de amor, de libertad, curiosidad y deseo de conexión. La voz podía ser íntima, explosiva o etérea según la emoción que viniese expresando la canción. Las canciones más destacadas son Human Behavior, Venus Has a Boy o Playdate. Lítica le fascinó, un artista de otro planeta que combina inocencia, sabiduría y tecnología. Y aún no había empezado Björk realmente a lo que yo llamo que se le fuera totalmente la cabeza, a todas esas experimentaciones. Este disco debut vendió más de 4 millones de copias por todo el mundo, pero es que además consolidó su imagen como artista. Como artista de vanguardia y además bastante accesible, que era algo bastante raro dentro de la industria musical. Y aquí Björk lo que expresa es que con debut lo que consiguió fue por fin que después de estar años en diferentes bandas, pues por fin podía decir lo que quería decir, ¿vale? Entonces de ahí la palabra debut. Sus letras lo que reflejan es el redescubrimiento del amor y del cuerpo, la fascinación por la naturaleza humana, el sentido de la sombra ante lo cotidiano. Además tuvo una colaboración con Michael Gondry, Stephanie Hiddir y Cruz Hannigan en videoclips. Transformó no solo la música en algo auditivo, sino que también en algo visual, ¿vale? Porque además vamos a descubrir pues, que Björk, precisamente algo que la caracterizaba era este universo visual que ella creaba. Podéis ver algunos de sus videoclips simplemente para haceros una idea de lo que os estoy diciendo. A partir de aquí es que Björk no se convierte solo en una artista vocal, sino que se convierte obviamente en una artista visual, ¿vale? Muy completa. Sí que es verdad que Björk, pues algo que le caracterizó en su vida personal es que ella nunca encontraba como una conexión real con ninguna de sus parejas. Después de separarse del padre de su hijo,
tuvo relaciones, pero siempre eran muy discretas. Y de hecho, la gente empezó a notar que precisamente eso, ¿no? Como que a Björk le costaba mucho tener conexión con las personas, porque en sus propias letras siempre hablaba de que ella quería tener o desarrollar una conexión real con alguien, y que esto al final pues como que nunca se daba por un motivo u otro. Así que digamos que eso puede ser algo de que le marcara. Sí que es verdad que cuando por fin ella se vuelve una adulta, empezamos a ver un poco su filosofía de vida, ¿no? Cuando ya es adulta. Tiene una individualidad pues muy radical. A ella le gusta mucho fusionar la electrónica, la tecnología y la naturaleza, porque no quiere que la electrónica sea como algo frío y distante, sino que quiere que sea una forma de expresión fluida, cálida y cercana. Y también tiene una espiritualidad terrenal, que esto se debe mucho, pues como os digo, pues a su forma de criarse, a su infancia y demás. Porque al final ella tiene como mucha energía natural, ¿no? Y muchas emociones relacionadas precisamente con su entorno espiritual, natural, ecológico. Es algo que ella siempre ha tenido muy marcado en su vida, precisamente por la infancia y adolescencia que pasó en Islandia. Aquí también empieza a cambiar un poco su forma de vestir, ¿no? Y encontramos que tiene una forma de vestir bastante peculiar, que muchas veces parece New Romantic porque usa como prendas muy llamativas, totalmente asimétricas, pero otras veces utiliza como prendas muy futuristas y a veces combinada como con un aspecto un poco infantil. La cuestión es que ella rechazaba totalmente lo que era el glamour tradicional o que se solía esperar de alguien así. Ella lo que le gustaba más era pues coger a diseñadores experimentales o artistas visuales y a partir de ellos crear la ropa que ella iba a usar. Ya os digo, no era una simple cantante, sino que ella transmitía una imagen visual y un pensamiento que hizo pues que las personas la percibieran como una figura artística total, no solo como una cantante. Y ahora ya vamos a ir a lo que sería la evolución artística de Björk. Empezamos con Post, que fue el álbum de 1995, que claro, después del éxito de debut, pues que iba más allá de un pop electrónico ligero, pues nos encontramos con un disco que tiene muchísima audacia, muchísima experimentación, que tiene una mezcla de géneros pues un poco extrema. Hay electrónica, hay trip hop, hay jazz, hay industrial, hay música orquestal. También las letras se vuelven más personales porque ya empezamos a hablar de amor, de pérdida, de ambición, de caso emocional, en fin, ya empieza a hablar de cosas más personales. Y claro, y aquí también es cuando empezamos a ver estos videoclips que os digo yo, que son como surrealistas, porque de hecho toman esta temática, y lo que sirve es pues para hacernos una imagen más completa de lo que es Björk. Las canciones más emblemáticas, Army of Me, que bueno, tiene fuerza, independencia, que es un canto al desafío desafiante hacia el mundo. Luego tenemos Hyperbala, vulnerabilidad, introspección y un ritual emocional. Tenemos Isobel, que es una mezcla de cuento místico y exploración de la naturaleza interna del ser humano. Su voz aquí se vuelve mucho más, digamos, expresiva, porque puede ser muy dramática y muy emotiva, pasando de transmitir muchísima fuerza a transmitir muchísima fragilidad, ¿vale? Y esta durabilidad es algo muy único, diferente, que como os digo siempre la ha caracterizado. Luego tenemos Homogenic en 1997, que aquí ya totalmente vemos esta durabilidad a la hora de vocalmente expresar un equilibrio entre la fuerza y la emotividad, entre la fuerza y la delicadeza, y aquí ya hay una madurez artística total. Aquí empezamos a ver más en los videoclips, y no solo en los videoclips sino en las mismas letras, empezamos a ver que habla bastante de la geografía natural de Islandia. También empezamos a ver que hay una tecnología más avanzada musicalmente, con beats electrónicos minimalistas mezclados con cuerdas dramáticas, y también una narrativa emocional más directa, centrada en el amor, el desamor, la resiliencia. Algunas canciones clave está Yoga, que es tributo a Islandia y a la amistad, amor incondicional. Bachelorette, cuento de transformación y autonomía femenina. Hunter, búsqueda de identidad y fuerza interna. El estilo visual y conceptual, pues bueno, ella ya tenía
en el punto de mira Alexander McQueen, ya sabéis, lo conoceréis porque bueno, ha sido representante de muchísima gente. Creo que habría que ponerme en comentarios si queréis un vídeo de Alexander McQueen. Ya os digo que va a ser muy largo porque aparte de la carrera que ha tenido en diferentes ámbitos artísticos, digamos que también ha sido una persona bastante polémica. Si queréis un vídeo de Alexander McQueen, no creo que nadie conozca, pero bueno, Alexander McQueen fue uno de los iconos dentro de la moda punk en los 70 y también fue manager de grupos como Sex Pistols, que fue un pilar dentro de la escena punk británica. Así que si queréis un vídeo, ponedmelo en comentarios porque creo que sería interesante hablar de este hombre. Cuestión, Björk ya lo conocía, ya lo tenía bastante en mira y entonces lo que hace es que quiere que Alexander McQueen le haga un vestuario pues bastante futurista, que mezcle como futurismo y naturaleza, ¿vale? Y precisamente es él el que se encarga de este vestuario en este estilo, en este disco, que este es el estilo visual y conceptual que lo acompañó. Y también se convierte Björk en un símbolo de mujer fuerte, poética y casi elemental, ¿no? Es un poco un puente entre lo humano y lo natural. La cuestión es que en 2001 saca Vespermine, pero aquí ya Björk estaba un poquito cansada, ¿vale? Porque Björk tenía muchísima exposición mediática, era muy conocida, era tremendamente perseguida hasta, yo diría, casi que el acoso, es cierto. Y entonces, ya después de tanta fama, tantas giras, ella empieza a estar un poco cansada, empieza a buscar un poco intimidad, recogimiento, estar un poco apartada. Lo expresa bastante precisamente en este álbum, Vespertine, porque es un álbum bastante introspectivo. Y además es más minimalista y doméstico. Aquí hay sonidos pues microscópicos, ¿no? Clips, coros angelicales, cajas de música y cuerdas delicadas. Las letras hablan sobre amor privado, erotismo sutil y, como os digo, esta espiritual doméstica. Cuando se habla de doméstica, ¿de qué se quiere referir? A lo que es la idea del hogar, la familia y todo esto, ¿vale? Algo más íntimo. Como os digo, está fuertemente inspirado pues en lo que es la vida cotidiana, la intimidad, el recogimiento, la contemplación. Aquí ya no quería tanta exposición mediática, ella ya buscaba algo más íntimo. Digamos que este fue el álbum donde ella expresó precisamente, ¿no?, este interés, ¿no? Como que me quiero un poco apartar de todo. Y además, no solo se expresaba en sus letras y en el tipo de música, sino que por supuesto ella lo acompañó de estética visual. Su vestuario se volvió mucho más minimalista. Y aquí también, pues su imagen, claro, al ser más minimalista, también se vuelve un poco más etérea. Entonces pierde esa fuerza que tenía pues en los discos anteriores como Homogenic o Post, ¿vale? Entonces aquí es cuando empezamos a ver lo que ella empieza a decir de que quiere un poquito parar el carro. Sí que es verdad que Sindri, su hijo, seguía siendo pues su eje central, pero ella empieza a explorar otro tipo de relaciones y de hecho empezó a tener relaciones más complejas y también más llamativas. Lo tuvo, por ejemplo, con Matthew Barner, que era un artista plástico estadounidense. Y entonces, ¿qué pasa? Que al ser también más llamativa su relación, porque tenía con alguien más relevancia, esto también se vio influenciado en sus discos, ¿no? Esta vida emocional es fuente directa de inspiración para sus discos. Y de hecho se nota principalmente en Vespertine, pues que es el disco donde se habla más de lo que es la intimidad y la pasión. Aquí ella sigue con su filosofía de vida totalmente marcada, ¿vale? La naturaleza como guía, la emoción como energía vital. La tecnología orgánica, lo que os decía, que la tecnología no fuera algo frío y distante, sino que fuera algo como parte del ser humano y que también ayudara a expresar emociones, fuera también algo emotivo, no frío y distante. Y Tualme también ella enfoca pues cierta comodidad en el ritualismo doméstico y cotidiano. Como os digo, esto se refleja muchísimo en su último disco, Vesper. Y si os habéis fijado, en cada álbum ella tiene como una estética concreta, o sea, su estilo visual, las letras de las canciones e inclusive el sonido va directamente relacionado y lo cambia según cada disco lo que quiere expresar, que esto es algo muy único de Björk, ¿vale? Según Björk quiere expresar algo en el disco, cambia como todo el concepto visual y artístico, y se nota, ya os digo, musicalmente. De hecho, algo que nos pasaba mucho a las personas que comprábamos sus CDs era que decías, a ver qué ida, creo que lo he dicho al principio, a ver qué ida de olla se le ha ocurrido ahora, ¿no? Porque como que siempre
te sorprendía la nueva experimentación, los nuevos sonidos. Es que a veces era literalmente como estar escuchando un sueño. Tú dirás, ¿qué estás diciendo? Sí, es que era un sonido muy diferente, muy auténtico. Como te digo, era alguien que o la amabas o la odiabas. Así que la verdad es que sí, que muchas veces pensaba, bueno, a ver qué ida de olla se le ha ocurrido ahora, ¿no? Porque era una mujer que siempre sorprendía. Podemos decir que desde el 89 al 2001, pues Björk efectivamente pasa de adolescente rebelde a una adulta con una filosofía de vida pues muy marcada, ¿no? Que era capaz de unir experimentación personal y maternidad, filosofía y espiritualidad, revolución musical y visual. Era una artista muy completa. Sí que es verdad que entre el 2001 y el 2003 se dedica a Vespertine, que es el tour que hace, y es su consolidación artística. Ya os he dicho más o menos de qué trata ya hemos hablado de ello. Y luego viene Medusa en 2004, que es un álbum radicalmente experimental, centrado casi exclusivamente en lo que es su voz, la voz humana. Hay instrumentos convencionales casi desaparecen, que se usan coros, beatboxing, persecución vocal y grabaciones de cantos tribales. Los temas comunicación, espiritual, vida, muerte y emociones humanas, esto es algo que ella siempre toca. Y aquí es el punto de inflexión cuando muchísimos fans pues ya lo encontraron demasiado abstracto, ¿vale? Esto creo que marcó un antes y un después para muchísimos de sus seguidores y fue precisamente este álbum, que es cierto que instrumentalmente y vocalmente fue muy aclamado por la crítica, pero que lo que eran los fans, los que comprábamos sus discos, pues vimos que ya era demasiado abstracto, demasiado experimental y que sentíamos un poco, pues eso, lo que era un poco locura. En 2005 llega Driving Restraint 9, que es un proyecto vinculado a su relación con Matt Barney, que es un artista visual, como os decía antes. Es la banda sonora de la película experimental de Barney, donde Born mezcla música, performance y cine de vanguardia. Hay ritual, cuerpo, transformación, tecnología y naturaleza. Yo no he visto esta película, estoy segurísima. De todas maneras, seguramente después de este vídeo la vea. Luego tenemos Volta en 2007, que regresa a los sonidos más energéticos y el pop más experimental, que al fin de cuentas es lo que siempre le ha funcionado a Björk. Tenemos colaboraciones con Timbaland y otros productores de electrónica moderna. Aquí ya empieza a tocar algunos temas como la política, el amor, el poder femenino, el activismo social, que era algo que empezó a tomar bastante relevancia precisamente a partir de 2007. Y aquí en la estética es cuando empieza a usar colores más fuertes, un vestuario conceptual y también tiene diferentes referencias culturales. Algo en lo que destacó Björk es que ella empezó a lanzar diferentes aplicaciones interactivas para sus álbumes, lo que hacía pues que se integrara cierto arte multimedia y había también una mezcla de internet, música alternativa. Como os digo, a ella le gustaba bastante integrar lo que era la tecnología a su propio interés, ¿no? O sea, ya sabéis que ella estaba muy unida y tenía pues un carácter donde hacía bastante referencia a la naturaleza, y como le gustaba bastante unir tema naturaleza con tecnología y música, pues esto lo llevaba creando ciertas aplicaciones directamente asociadas a sus álbumes. En cuanto a su vida personal, en 2002 tiene otra hija con Matthew, Isidora, y la cuestión es que la relación con Matthew terminó en 2009. Y esto marcó pues un periodo de reflexión personal y artístico en Björk. O sea, Björk estuvo pues un periodo más bien parada. Sí que es verdad que Björk aquí en 2009, a partir de su separación con Matthew, que la verdad es que como ellos habían expuesto bastante artísticamente, porque rollo performance habían expuesto bastante su relación, pues cuando esta terminó estuvo muy en el foco mediático, y además pues habló mucho de eso, ¿no? de toda la exposición que había tenido Björk a partir de esta relación al juntarse con este artista visual. Otra polémica que tuvo es que tuvo un accidente en un concierto, no le pasó nada a nadie del público, sino que hubo una rotura a través de un ventilador del escenario, que se rompió un escenario durante el show y hubo una demanda. Y la verdad es que, claro, lo que pasó fue que Björk fue duramente criticada porque se decía que hacía tantas experimentaciones cuando hacía un concierto o hacía cualquier cosa, pues que muchas veces las cosas se le iban de las manos porque eran demasiadas cosas a las que estar pendientes, y que al final pues la seguridad no podía del concierto mismo no podía tener tantos focos de atención y podía estar tan enfocada.
Algo que también ha tenido mucha polémica de Björk ha sido, bueno, algo que le pasaba a muchos artistas, ¿no? A lo mejor se le acusaba un poco de mostrar mucho su cuerpo, de que a ciertas canciones tenían como mucha pornografía porque había mucha sexualidad. También el hecho de que ella incorporara ciertos rituales irlandeses del folclore islandés, pues también hacía ciertas críticas, porque entonces, pues bueno, se criticaba todo lo que fuera más allá de lo normativo. Cuando ella hacía todo esto del folclore irlandés y tal, se le acusaba mucho de apropiación cultural, lo que no sé, la gente no se da cuenta de que hasta los 16 años, básicamente, estuvo en Islandia, que mamó mucho de ello y que precisamente toda su obra está basada en ello, por lo tanto, de apropiación cultural, pues no lo entiendo. Y luego también algo que provocó bastante discusión, pues es como os digo, que cada vez era más y más y más abstracta, hasta que el punto que muchos de sus seguidores decían es que no la entendemos. Algo que también que pasó y que tuvo mucha controversia Björk es que, como os digo, Björk llevaba muy mal el hecho de ser el foco, ¿vale? Le gustaba mucho crear música, promover, ella era cantante, compositora, productora, actriz. Le gustaba mucho el modo todo lo artístico, pero no le gustaba ser el foco de atención. Y algo por lo que se caracterizó Björk mucho en los 2000, y aparecían muchas imágenes de ella, siempre aparecía ella en las noticias, porque siempre estaba pegando a alguien, ¿vale? O sea, actuaba muchas veces como una auténtica desquiciada, ¿vale? Entiendo que, a ver, entonces se veía un poco desquiciada porque también yo era adolescente y no lo entendía tan bien. Pero claro, visto ahora con perspectiva, siendo madura, entiendo que Björk estaba muy cansada de ser el foco mediático. Y algo que pasaba mucho es que rompía micrófonos. Bueno, a una mujer, a una periodista, se lió a puñetazos con ella y la agredió. Ella era mucho de agredir periodistas y aparecía varias veces en las noticias agrediendo periodistas. Lo peor, o lo que más le criticaban, es que muchas de estas agresiones muchas veces se daban con sus hijos delante, algo pues que obviamente era muy criticado, porque además recuerdo una de las agresiones fue con su hija, o sea, su hijo al lado y su hija que era prácticamente bebé, y que bueno, como que suelta a la bebé y se lía a puñetazos. De todas maneras, esto era algo muy típico en mis tiempos. Ahora sí que es verdad que no es tan normal, pero antes sí que es verdad que bueno, era bastante normal que los famosos actuaran de esta manera cuando se sentían muy acosados. Hoy en día es que la prensa creo que no acosa a esos niveles, o por lo menos yo no lo he visto, pero sí que es verdad que Björk siempre aparece en las noticias porque se le va a puñetazos con todo el mundo. A partir del 2011 saca Biofilia, que era un proyecto transmedia revolucionario, como os he dicho, los álbumes, las aplicaciones, instalaciones y conciertos interactivos. Los temas, como siempre, eran pues naturaleza, astronomía, biología, música y tecnología. Siempre le gustaba mucho combinar todo esto. Aquí ya es cuando, de nuevo, muchísima gente empiezan a decir que es demasiado conceptual y que es muy difícil de escuchar porque se aleja demasiado a lo que sería un álbum normal. Y sí que es verdad pues que la innovación era que había una aplicación para cada canción, integrando pues aprendizaje musical y ciencia. También había pues instrumentos innovadores como Gun Leste y el Pendulum Heart. Y bueno, hizo algunas performances y colaboraciones cinematográficas en festivales de arte, museos y escenarios experimentales. Era algo que le gustaba mucho, no solo hacer conciertos, sino participar en diferentes festivales de arte. Tenemos Vulnirio, tenemos luego Vulnicura en 2015. Tenemos en 2015 Vulnicura, que es el álbum pues más personal y emocional. Aquí ya directamente está inspirado en la relación que tuvo con Matthew Barney, y la relación, hay temas por supuesto pues el desamor, la pérdida, el dolor, la sanación, en fin, lo que vienen siendo las etapas que vas pasando desde que estás muy enamorado hasta que rompes la relación. Aquí hay un minimalismo electrónico con pocos arreglos de cuerdas y una producción intensa. Y aquí el problema que hubo es que el álbum fue filtrado antes de que se estrenara. Entonces, claro, aquí es cuando empezó a haber muchos debates sobre la piratería y sobre los derechos del artista, ¿vale? Aunque tengo que decir que, a pesar de que hubo bastante controversia, a Björk en concreto no le afectó demasiado, porque bueno, digamos que ella nunca ha hecho las cosas como por fama o por dinero, sino simplemente
por el ansia de crear, ¿vale? Entonces sí que es verdad que hubo mucha controversia, pero a ella personalmente no le afectó. Tenemos en 2015 Utopía, que es algo así como el álbum que va, es la contraparte de Bolligura, ¿vale? Porque si en uno expresaba dolor y desamor, aquí lo que tenemos es un amor, esperanza espiritual, ¿no? Como todo más positivo. El sonido, flautas, sintetizadores etéreos, coros angelicales y beats experimentales. En cuanto a innovación visual, videoclips surrealistas, que es algo que siempre ha acompañado a Björk, ya os lo decía desde el principio, y también un arte conceptual que fue firmado precisamente por Björk y por su equipo. Como siempre, Björk le ha gustado muchísimo lo que es el arte conceptual visual. Siempre ha estado ella muy participativa en todo lo que tiene que ver con el activismo ambiental y la conciencia social. Es una de las mayores participantes dentro de las campañas de cambio climático y preservación dentro de Islandia. También ella habla mucho de los temas ambientales dentro de la música y también hace performance, por ejemplo, en conciertos con instalaciones de energía renovable, o sea que es algo, como os digo, que ella siempre tiene muy presente, ¿vale? Y también ha hecho aplicaciones interactivas de realidad virtual y experiencias multimedia que contenían. Y como sabéis, pues ella, aparte de esas aplicaciones, empezó a hacer contenido virtual, pues crear estas experiencias multimedia que eran muy características y muy personales precisamente de su obra. En el 2016 hizo la presentación de Binluria BR en festivales de cine y tecnología. En cuanto a su vida privada, pues actualmente ella todo ha seguido súper, totalmente en secreto. Ella solo habla que está Ella, las únicas controversias que ha tenido, ha criticado duramente la empresa musical, lo que es todo lo que tiene que ver con lo que es el marketing y tal, y que se hace muchísima presión en las artistas femeninas y que hay bastante, bueno, ella cree que hay bastante cosificación mediática en la actualidad que no antes. Y ha sido algo pues que ha estado bastante marcada. Como os digo, actualmente se está más haciendo colaboraciones en festivales con cantantes y tal, ¿vale? Aquí es que básicamente Björk se ha convertido en una artista totalmente visionaria. En el 2020 Björk hizo una exposición audiovisual bastante interesante donde utilizaba inteligencia artificial para transformar grabaciones corales en función de datos meteorológicos. Como os digo, es una exposición inmersiva y bueno, lo que hace es transformar su obra a formatos pues, que no son del todo convencionales, ¿no? Y que, por supuesto, van más allá de la música y del arte, ¿no? Es algo totalmente nuevo. En 2022 publica el álbum Fosora, que se publica el 30 de septiembre de 2022 y que estuvo trabajándolo durante toda la pandemia y esperó a que terminara la pandemia para poder centrarse bien en él. Es un disco que trata sobre la pérdida, el aislamiento y el duelo. Y además es un disco que está bastante orientado a lo que supuso para ella la muerte de su madre. Aquí musicalmente podríamos destacar que la textura es más oscura, hay ritmos industriales y que tiene un sentido de introspección más marcado. En 2024 presenta su libro Cornucopia. En 2000... También colaboró con Arca en un álbum que incluyen varias voces, entre ellas la de Björk, y bueno, algunos singles y piezas convencionales. En cuanto a su vida privada, pues sigue exactamente igual. Y la cuestión es que ahora mismo es una artista bastante madura que fusiona música, arte e instalación y que afronta pues temas más personales. En cuanto a la actualidad de por qué se ha hecho famosa, pues Björk y Rosalía, ¿no?
¿Qué ha pasado? Björk se ha vuelto ahora conocida porque, bueno, porque Rosalía, que ya había citado a Björk como una de sus influencias musicales, porque podemos criticar a Rosalía por muchas cosas, pero si algo tiene es bastante cultura musical, lo ha demostrado a lo largo de todo el tiempo. O sea, ella te podrá gustar más, te podrá gustar menos, lo que te digas, pero cultura musical tiene bastante. Siempre ha nombrado a diferentes artistas bastante consagrados, y entre ellos, pues obviamente ha homenajeado a Björk. De hecho lo hizo con el vestido cisne en Halloween. Y también Björk ha dicho siempre pues que le gusta mucho cómo Rosalía ha ido experimentando pues con diferentes géneros musicales y diferentes ritmos y sonidos. ¿Y esto qué hace? Pues al final lo que hace es que al tenerse esa admiración mutua hacen dos colaboraciones, ¿vale? La canción Oral, lanzada el 21 de noviembre de 2023, de Björk con Rosalía. Aquí además los ingresos iban para apoyar pues una causa islandesa. Y luego se anuncia pues la siguiente colaboración, que es la de Berghain en 2025. Que aquí es cuando de nuevo la gente de repente sabe quién es Björk. Yo lo entiendo, ¿no? Las nuevas generaciones a lo mejor pues no han crecido con el boom que supuso Björk, sobre todo en los 90 y los 2000. Pero bueno, es una artista que siempre ha estado bastante presente, sobre todo visualmente y musicalmente. Entonces, bueno, al final ellas han tenido esta colaboración donde, bueno, pues podemos decir que en el caso de Oral, Björk escribió la canción entre el 1997 y el 2001, que la producción incluye a Rosalía, a Siga Bodega y Noam Goldstein, y que el vídeo usa inteligencia artificial, como os digo, que hace además avatares de Björk y Rosalía, porque la inteligencia artificial es muy usada por Björk por este simbolismo de naturaleza y tecnología. Y en cuanto a la canción actual, pues podéis ver que realmente Rosalía ha hecho una combinación bastante interesante. Inclusive si no te gusta Rosalía, pues seguramente te va a gustar, porque además tiene muchos toques del metal sinfónico, sobre todo yo creo que el del metal sinfónico alemán, así que realmente ha sido muy bonito. Además la estética del videoclip, de como esta Blancanieves que se revela, ¿no? Estéticamente bastante bonito, y además estéticamente chupa mucho de la influencia efectivamente de Björk. Bueno, este vídeo ha sido tremendamente largo, yo lo sé, pero es que Björk tiene una carrera que empezó con 11 años, ¿qué te puedo decir? O sea, con 11 años lanzó su primer álbum. Realmente es una artista muy completa. Yo de hecho estoy casi prácticamente sin voz, me duele la garganta, realmente no he parado de hablar. Y bueno, no sé en cuánto quedará el bruto, yo creo que 1 hora por lo menos, así que creo que es un documental de quién es Björk. Ya sabes que si quieres apoyarme, puedes hacerte miembro del canal a partir de 0,99. He hecho otro nivel más simbólico por si quieres apoyarme a que yo siga trayendo este tipo de vídeos que realmente son bastante historiados, porque ahora la edición me llevará horas, pero que bueno, realmente disfruto mucho. Yo siento que si hacemos el de McLaren va a ser básicamente de esto, pero pienso que es una figura también relevante. Si no quieres de McLaren, pues dime qué futuro vídeo te gustaría, si quieres que hagamos más casos de los Warren, en fin. Normalmente cuando alguien quiere que hable de alguien, o me lo dejan en comentario, o es muy normal que me hablen por privado en todas mis redes sociales, menos TikTok. Vengo a recordaros, porque me lo ha dicho Sandra es una persona que me lleva al TikTok, y bueno, me ha dicho que a veces me nombráis, que me mandáis mensajes. No lo hagáis porque es que no recibo nada, y yo le tengo dicho a ella que tampoco me diga nada, ¿vale? Porque no me gusta esa red social. Allí se sube cierto contenido que yo de vez en cuando... Bueno, pues el contenido que yo subo a YouTube, Sandra lo coge y lo sube a TikTok, pero yo realmente no estoy en esa red social, así que es totalmente absurdo que me mandéis nada allí, pero el resto de redes sociales las uso todas. Así que nada más, me apoyas muchísimo, ya sabes, hay diferentes niveles, por supuesto cada nivel pues tiene sus ventajas, pero bueno, uno de las ventajas es que hay una sala donde voy dejando diferentes libros, pues de diferentes subculturas, contraculturas, literatura gótica, de terror, en fin, todo aquello que yo leo va directamente a esa sala, salvo que, bueno, yo normalmente leo en físico, pero si no lo encuentro en PDF o ebook, pues no lo puedo dar, pero bueno, normalmente casi todo está ahí. Así que nada más, espero que te haya gustado, que te lo hayas pasado muy bien. Y nada, comparte y coméntame, que me dan la vida y viene muy bien.
Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. A partir del 2011 saca Biofilia, que era un proyecto transmedia revolucionario. Como os he dicho, los álbumes, las aplicaciones, instalaciones y conciertos interactivos. Los temas, como siempre, eran pues naturaleza, astronomía, biología, música y tecnología. Siempre gustaba mucho combinar todo esto. Aquí ya es cuando, de nuevo, muchísima gente empiezan a decir que es demasiado conceptual y que es muy difícil de escuchar porque se aleja demasiado a lo que sería un álbum normal. Y sí que es verdad pues que la innovación era que había una aplicación para cada canción, integrando pues aprendizaje musical y ciencia. También había pues instrumentos innovadores como Gun Leste y el Pendulum Heart. Y bueno, hizo algunas performances y colaboraciones cinematográficas en festivales de arte, museos y escenarios experimentales. Era algo que le gustaba mucho, no solo hacer conciertos, sino participar en diferentes festivales de arte. Tenemos en 2015 Vulnicura, que es el álbum pues más personal y emocional. Aquí ya directamente está inspirado en la relación que tuvo con Matthew Barney y la relación. Hay temas, por supuesto, pues el desamor, la pérdida, el dolor, la sanación, en fin, lo que vienen siendo las etapas que vas pasando desde que estás muy enamorado hasta que rompes la relación. Aquí hay un minimalismo electrónico con pocos arreglos de cuerdas y por una producción intensa. Y aquí el problema que hubo es que el álbum fue filtrado antes de que se estrenara. Entonces, claro, aquí es cuando empezó a haber muchos debates sobre la piratería y sobre los derechos del artista, ¿vale? Aunque tengo que decir que a pesar de que hubo bastante controversia, a Björk en concreto no le afectó demasiado porque, bueno, digamos que ella nunca ha hecho las cosas como por fama o por dinero, sino simplemente por el ansia de crear, ¿vale? Entonces sí que es verdad que hubo mucha controversia, pero a ella personalmente no le afectó. Tenemos en 2015 Utopía, que es algo así como el álbum que es la contraparte de Vulnicura, ¿vale? Porque si en uno expresaba dolor y desamor, aquí lo que tenemos es un amor, esperanza espiritual, ¿no? Como todo más positivo. El sonido, flautas, sintetizadores etéreos, coros angelicales y beats experimentales. En cuanto a innovación visual, videoclips surrealistas, que es algo que siempre ha acompañado a Björk, ya os lo decía desde el principio, y también un arte conceptual que fue firmado precisamente por Björk y por su equipo. Como siempre, Björk le ha gustado muchísimo lo que es el arte conceptual visual. Siempre ha estado ella muy participativa en todo lo que tiene que ver con el activismo ambiental y la conciencia social. Es una de las mayores participantes dentro de las campañas de cambio climático y preservación dentro de Islandia. También ella habla mucho de los temas ambientales dentro de la música y también hace performance, por ejemplo, en conciertos con instalaciones de energía renovable. O sea, que es algo, como os digo, que ella siempre tiene muy presente, ¿vale? Y como sabéis, pues ella, aparte de esas aplicaciones, empezó a hacer contenido virtual, pues crear estas experiencias multimedia que eran muy características y muy personales precisamente de su obra. En el 2016 hizo la presentación de Vulnicura VR en festivales de cine y tecnología. En cuanto a su vida privada, pues actualmente ella las únicas controversias que ha tenido, ha criticado duramente la empresa musical, lo que es todo lo que tiene que ver con lo que es el marketing y tal, y que se hace muchísima presión en las artistas femeninas y que hay bastante, bueno, ella cree que hay bastante cosificación mediática en la actualidad que no antes, y ha sido algo pues que ha estado bastante marcada. Como os digo, actualmente se está más haciendo colaboraciones en festivales con cantantes y tal, ¿vale? Aquí es que básicamente Björk se ha convertido en una artista totalmente visionaria. Y en el 2020 Björk hizo una exposición audiovisual bastante interesante donde utilizaba inteligencia artificial para transformar grabaciones corales en función de datos meteorológicos. Como os digo, es una exposición inmersiva y bueno, lo que hace es transformar su obra a formatos pues que no son del todo convencionales, ¿no? Y que por supuesto van más allá de la música y del arte, ¿no? Es algo totalmente nuevo. En 2022 publica el álbum Fosora, que se publica el 30 de septiembre de 2022 y que estuvo trabajándolo durante toda la pandemia y esperó a que terminara la pandemia para poder centrarse bien en él. Es un disco que trata sobre la pérdida, el aislamiento y el duelo.
Y además es un disco que está bastante orientado a lo que supuso para ella la muerte de su madre. Aquí musicalmente podríamos destacar que la textura es más oscura, hay ritmos industriales y que tiene un sentido de introspección más marcado. En 2024 presenta su libro Cornucopia. En 2000 también colaboró con Arca en un álbum que incluyen varias voces, entre ellas la de Björk, y bueno, algunos singles y piezas convencionales. En cuanto a su vida privada, pues sigue exactamente igual. Y la cuestión es que ahora mismo es una artista bastante madura que fusiona música, arte y instalación y que afronta pues temas más personales. De hecho, Cornucopia no solo es un libro, sino que también es una experiencia inmersiva cinematográfica que combina teatro, tecnología y diferentes técnicas visuales. Y se estrenó como si fuera una película. Hablando de esto, como os decía al principio, Björk no solo tenía una carrera de productora, cantante y artista audiovisual, sino que también fue actriz. Su debut fue en 1990 con The Juniper Tree, que es una película islandesa en blanco y negro, que está basada en un cuento de los hermanos Grimm, mucho antes de que empezara su carrera en solitario. Aquí es una Björk muy joven, y trata pues una muchacha que junto a su hermana intentan sobrevivir tras la pérdida de su madre, que fue acusada de brujería. Es una obra pues atmosférica, oscura y pues muy en sintonía con los mitos nórdicos. En el 2000 fue un gran hito porque ella participó en la película Dancer in the Dark, película por la que fue premiada como Palma de Oro en Cannes y la mejor actriz también en Cannes. La banda sonora fue compuesta por ella bajo el título de Selma Songs, con corazones como Tom York. Sí que es verdad que aquí tuvo muy mala relación con el director Lars von Trier, porque se dice que, bueno, que fue un rodaje intensamente conflictivo, que tuvo una relación muy tormentosa y incluso ella le acusó años después de acoso y manipulación. De hecho, tras esta experiencia dijo que no volvería a actuar en el cine. En esta película hace de Selma, una inmigrante checa de Estados Unidos en los años 60, que trabaja en una fábrica, que está quedándose ciega y ahorra dinero para que su hijo no sufra la misma enfermedad. Es una película musical atípica porque combina realismo sucio y secuencias musicales oníricas. La verdad que Björk hace una interpretación visceral, desgarradora y casi insoportable por la intensidad emocional. Era un estilo como no actoral porque era más intuitivo que técnico. Y la verdad es que ella encajaba perfectamente con la idea que tenía von Trier para, digamos, filmar el sufrimiento de una persona inocente pura en un mundo cruel. Luego sí que es verdad que la tendríamos colaborando en diferentes videoclips, porque como sabéis, pues esta vanguardia audiovisual hacía que ella colaborara con diferentes directores de cine, como por ejemplo Gondry, Cunningham y Spike Jonze. Y por supuesto, como os comentaba antes, Dancing Restraint, que es la película que hizo con su pareja en aquel entonces, Matthew Barney, y que es más bien pues como no una película experimental. Y bueno, ya sabéis, los documentales de Biophilia Live, Cornucopia, The Northern, en fin, diferentes tipos de películas. De hecho, lo último que ella hizo fue un cameo simbólico en The Northern, que es dirigida por Robert Eggers, donde hace de una vidente. Y fue el papel que hizo después de más de 20 años. Hasta aquí es lo que tenemos de ella en cuanto al cine. ¿Qué ha pasado? Björk se ha vuelto ahora conocida porque Rosalía, que ya había citado a Björk como una de sus influencias musicales, porque podemos criticar a Rosalía por muchas cosas, pero si algo tiene es bastante cultura musical, lo ha demostrado a lo largo de todo el tiempo. O sea, ella te podrá gustar más, te podrá gustar menos, lo que tú digas, pero cultura musical tiene bastante. Siempre ha nombrado a diferentes artistas bastante consagrados, y entre ellos, pues obviamente ha homenajeado a Björk. De hecho, lo hizo con el vestido cisne en Halloween. Y también Björk ha dicho siempre pues que le gusta mucho cómo Rosalía ha ido experimentando pues con diferentes géneros musicales y diferentes ritmos y sonidos. ¿Y esto qué hace? Pues al final lo que hace es que, al tener esa admiración mutua, hacen dos colaboraciones, ¿vale? La canción Oral, lanzada el 21 de noviembre de 2023, de Björk con Rosalía. Aquí además los ingresos iban para apoyar pues una causa islandesa. Y luego se anuncia pues la siguiente colaboración, que es la de Berghain en 2025, que aquí es cuando de nuevo la gente de repente sabe quién es Björk. Yo lo entiendo, ¿no? Las nuevas generaciones a lo mejor
pues no han crecido con el boom que supuso Björk, sobre todo en los 90 y los 2000. Pero bueno, es una artista que siempre ha estado bastante presente, sobre todo visualmente y musicalmente. Entonces, bueno, al final ellas han tenido esta colaboración donde, bueno, pues podemos decir que en el caso de Oral, Björk escribió la canción entre el 1997 y el 2001, que la producción incluye a Rosalía, a Siga Bodega y Noam Goldstein, y que el vídeo usa inteligencia artificial, como os digo, que hace además avatares de Björk y Rosalía, porque la inteligencia artificial es muy usada por Björk por este simbolismo de naturaleza y tecnología. Y en cuanto a la canción actual, pues podéis ver que realmente Rosalía ha hecho una combinación bastante interesante. Inclusive si no te gusta Rosalía, pues seguramente te va a gustar, porque además tiene muchos toques del metal sinfónico, sobre todo yo creo que el del metal sinfónico alemán, así que realmente ha sido muy bonito. Además la estética del videoclip, de como esta Blancanieves que se revela, ¿no? Estéticamente bastante bonito, y además estéticamente chupa mucho de la influencia efectivamente de Björk. Bueno, este vídeo ha sido tremendamente largo, yo lo sé, pero es que Björk tiene una carrera que empezó con 11 años, ¿qué te puedo decir? O sea, con 11 años lanzó su primer álbum, realmente es una artista muy completa. Yo de hecho estoy casi prácticamente sin voz, me duele la garganta, realmente no he parado de hablar. Y bueno, no sé en cuánto quedará el bruto, yo creo que 1 hora por lo menos, así que creo que es un documental de quién es Björk. Ya sabes que si quieres apoyarme, puedes hacerte miembro del canal a partir de 0,99. He hecho otro nivel más simbólico por si quieres apoyarme a que yo siga trayendo este tipo de vídeos que realmente son bastante historiados, porque ahora la edición me llevará horas, pero que bueno, realmente disfruto mucho. Yo siento que si hacemos el de McLaren va a ser básicamente de esto, pero pienso que es una figura también relevante. Si no quieres de McLaren, pues dime qué futuro vídeo te gustaría, si quieres que hagamos más casos de los Warren, en fin. Normalmente cuando alguien quiere que hable de alguien, o me lo deja en comentario, o es muy normal que me hablen por privado en todas mis redes sociales, menos TikTok. Vengo a recordaros, porque me lo ha dicho Sandra. Sandra es una persona que me lleva al TikTok, y bueno, me ha dicho que a veces me nombráis, que me mandáis mensajes. No lo hagáis porque es que no recibo nada, y yo le tengo dicho a ella que tampoco me diga nada, ¿vale? Porque no me gusta esa red social. Allí se sube cierto contenido que yo de vez en cuando, bueno, pues el contenido que yo subo a YouTube, Sandra lo coge y lo sube a TikTok, pero yo realmente no estoy en esa red social, así que es totalmente absurdo que me mandéis nada allí, pero el resto de redes sociales las uso todas. Así que nada más, me apoyas muchísimo, ya sabes, hay diferentes niveles, por supuesto cada nivel pues tiene sus ventajas, pero bueno, uno de las ventajas es que hay una sala donde voy dejando diferentes libros, pues de diferentes subculturas, contraculturas, literatura gótica, de terror, en fin, todo aquello que yo leo va directamente a esa sala, salvo que, bueno, yo normalmente leo en físico, pero si no lo encuentro en PDF o ebook, pues no lo puedo dar, pero bueno, normalmente casi todo está ahí. Así que nada más, espero que te haya gustado, que te lo hayas pasado muy bien. Y nada, comparte y coméntame, que me dan la vida y viene muy bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bienvenidos al reino